Esto es narrar para no desvivir en el desempleo. Visión de los vencidos 13. Rendición de México Tenochtitlan. El último presagio de la derrota. Y se vino a aparecer una como grande llama. Cuando anocheció llovía, era cual rocío la lluvia. En este tiempo se mostró aquel fuego, se dejó ver, apareció cual si viniera del cielo. Era como un remolino, se movía haciendo giros, andaba haciendo espirales, iba como echando chispas, cual si restallaran brasas, unas grandes, otras chicas, otras como leve chispa, como si un tubo de metal estuviera al fuego. Muchos ruidos hacía, retumbaba, chisporroteaba. Rodeó la muralla cercana al agua y en Coyonacasco fue a parar. Desde allí fue luego a medio lago, allá fue a terminar. Nadie hizo alarde de miedo, nadie chistó una palabra, pues al siguiente día nada tampoco sucedió. No hacían más que estar tendidos, tendidos estaban en sus posiciones nuestros enemigos, y el capitán Cortés estaba viendo constantemente hacia acá, parado en la azotea. Era en la azotea de casa de Astahuitzin, que está cercana a Maxac. Estaba bajo un docelete. Era un docelete de varios colores. Los españoles lo rodeaban y hablaban unos con otros. La decisión final de Cuauhtémoc y los mexicas. Por su parte, los mexicas se reunieron en Tomalyecan y deliberaron cómo se haría, qué tendríamos que dar como tributo y qué forma nos someteríamos a ellos. Los que tal hicieron eran Cuauhtémoc y los demás príncipes mexicanos. Luego traen a Cuauhtémoc en una barca. Dos, solamente dos lo acompañan. Van con él, el capitán Tepuztitoloc y su criado, y hasta Chimal, y uno que iba remando tenía por nombre Senyautl. Y cuando llevan a Cuauhtémoc, luego el pueblo todo le llora. Decían, ya va el príncipe más joven, Cuauhtémoc, ya va a entregarse a los españoles, ya va a entregarse a los dioses. La prisión de Cuauhtémoc. Y cuando lo hubieron llevado hasta allá, cuando lo hubieron desembarcado, luego vinieron a verlo los españoles, lo tomaron de la mano los españoles, luego lo subieron arriba de la azotea, lo colocaron frente al capitán, su jefe de guerra. Y cuando lo hubieron colocado frente al capitán, éste se pone a verlo, lo ve detenidamente, lo acaricia y le acaricia el cabello a Cuauhtémoc. Luego lo sentaron frente al capitán. Dispararon los cañones, pero a nadie tocaron ya, únicamente dispararon. Los tiros pasaban sobre las cabezas de los mexicas. Luego tomaron un cañón, lo pusieron en una barca, lo llevaron a la casa de Coyohuehuetzin, y cuando allá hubieron llegado, lo subieron a la azotea. La huida general. Luego otra vez matan gente. Muchos en esta ocasión murieron, pero se empieza la huida. Con esto va a acabar la guerra. Entonces gritaban y decían, es bastante, salgamos, vamos a comer hierbas. Y cuando tal cosa oyeron, luego empezó la huida general. Unos van por agua, otros van por el camino grande. Aún allí matan algunos. Están irritados los españoles porque aún llevan algunos su macana y su escudo. Los que habitaban en las casas de la ciudad van derecho hacia Amaxac, rectamente hacia el bifurcamiento del camino. Allí se desbandan los pobres. Todos van al rumbo de Tepeyacac. Todos van al rumbo de Xoxohuiltitlan. Todos van al rumbo de Nonohualco, pero al rumbo de Xoloc
o al de Mazatzitalmalco, nadie va. Pero todos los que habitan en barcas y los que habitan sobre las armazones de madera enclavadas en el lago y los habitantes de Tolmayecac se fueron puramente por el agua. A unos les daba hasta el pecho, a otros les daba hasta el agua, hasta el cuello, y aún algunos se ahogaron en el agua más profunda. Los pequeñitos son llevados a cuestas. El llanto es general, pero algunos van alegres, van divirtiéndose al ir entrelazados en el camino. Los dueños de barca, todos los que tenían barcas, de noche salieron, y aún en el día salieron algunos. Al irse, casi se atropellan unos con otros. Los españoles se adueñan de todo. Por su parte, los españoles, al borde de los caminos, están requisicionando a las gentes, buscan oro. Nada les importan los jades, las plumas de quetzal y las turquesas. Las mujercitas los llevan en su seno, en su faldellín, y los hombres lo llevamos en la boca o en el maxtle. También se apoderan, escogen entre las mujeres, las blancas, las de piel trigueña, las de trigueño cuerpo, y algunas mujeres, a la hora del saqueo, se untaron de lodo la cara y se pusieron como ropa andrajos, hilachas por faldellín, hilachas como camisa. Todo era harapos lo que se vistieron. También fueron separados algunos varones, los valientes y los fuertes, los de corazón viril, y también jovenzuelos que fueran sus servidores, los que tenían que llamar sus mandaderos. Algunos desde luego les marcaron con fuego junto a la boca, a unos en la mejilla, a otros en los labios. Cuando se bajó el escudo, con lo cual quedamos derrotados, fue signo del año 3 casa, día del calendario mágico, 1 serpiente. Después de que Cuauhtémoc fue entregado, lo llevaron a Acachinanco ya de noche. Pero al siguiente día, cuando había ya un poco de sol, nuevamente vinieron muchos españoles. También era su final. Iban armados de guerra, con cotas y con cascos de metal, pero ninguno con espada, ninguno con su escudo. Todos van tapando su nariz con pañuelos blancos, sienten náuseas de los muertos, ya hieden, ya apestan sus cuerpos, y todos vienen a pie, vienen cogiendo del manto a Cuauhtémoc, a Cuanacuatzin, a Tletepaquetzaltzin. Los 3 vienen en fila. Cortés exige que se le entregue el oro. Cuando hubo cesado la guerra, se puso Cortés a pedirles el oro, el que había dejado abandonado en el canal de los toltecas, cuando salieron y huyeron de México. Entonces el capitán convoca a los reyes y les dice: ¿Dónde está el oro que se guardaba en México? Entonces vienen a sacar de una barca todo el oro, barras de oro, diademas de oro, ajorcas de oro para los brazos, bandas de oro para las piernas, capacetes de oro, discos de oro. Todo lo pusieron delante del capitán. Los españoles vinieron a sacarlo. Luego dice el capitán: ¿Nomás ese es el oro que se guardaba en México? Tenéis que presentar aquí todo. Busquen los principales. Entonces habla Tlacotzin: Oiga, por favor, nuestro señor el Dios, todo cuanto a nuestro palacio llegaba, nosotros lo encerrábamos bajo pared. ¿No es acaso que todo se lo llevaron nuestros señores? Entonces Malitzin le dice lo que el capitán decía. Sí, es verdad, todo lo tomamos, todo se juntó en una masa y todo se marcó con sello, pero todo nos lo quitaron allá en el canal de los toltecas, todo nos lo hicieron dejar caer en el agua, todo lo tenéis que presentar. Entonces le responde el Cihuacóatl Tlacotzin: Oiga por favor el Dios, el capitán. La gente de Tenochtitlan no suele pelear en barcas, no es cosa que hagan ellos, eso es cosa exclusiva de los Tlatelolco.
Ellos en barcas combatieron, se defendieron de los ataques de vosotros, señores nuestros. ¿No será que acaso ellos de veras hayan tomado todo el oro, la gente de Tlatelolco? Entonces habla Cuauhtémoc, le dice al Cihuacóatl: ¿qué es lo que dice Cihuacóatl? Bien pudiera ser que lo hubieran tomado los de Tlatelolco, los tlatelolcas. ¿Acaso no ya por esto han sido llevados presos los que lo hayan merecido? ¿No todo lo mostraron? ¿No se ha juntado en Texopan? ¿Y lo que tomaron nuestros señores no es esto que está aquí? Y señaló con el dedo Cuauhtémoc aquel oro. Entonces Malitzin le dice lo que decía el capitán. ¿No más es ese? Luego habló el Cihuacóatl. Puede ser que alguno del pueblo lo haya sacado. ¿Por qué no se ha de indagar? ¿No lo ha de hacer ver el capitán? Otra vez dijo Malitzin lo que decía el capitán. Tenéis que presentar 200 barras de oro de este tamaño. Y señalaba la medida abriendo una mano contra la otra. Otra vez respondió el Cihuacóatl y dijo: puede ser que alguna mujercita se lo haya escondido, enredado en el faldellín. ¿No se ha de indagar? ¿No se ha de hacer ver? Entonces habla por allá Abuelitoc, el Mixcuatlai Plotlac, dijo: oiga por favor el señor, el amo, el capitán. Aún en tiempo de Moctezuma, cuando se hacía conquista en alguna región, se ponía en acción unidos mexicanos, tlatelolcas, tepanecas y alcohuas, todos los de Alcohuacan y todos los de la región de las Chinampas. Todos íbamos juntos, hacíamos la conquista de aquel pueblo y cuando estaba sometido, luego era el regreso. Cada grupo de gente se iba a su propia población y después iban viniendo los habitantes de aquellos pueblos, los conquistados. Venían a entregar su tributo, su propia hacienda que tenían que dar acá: jades, oro, plumas de quetzal y otra clase de piedras preciosas, turquesas y aves de pluma fina, como el azulejo, el pájaro de cuello rojo. Venían a darlo a Moctezuma. Todo venía a dar acá, todo de donde quiera que viniera. En conjunto llegaba a Tenochtitlan, todo el tributo y todo el oro. La reacción de Alba Ixtlilxóchitl. Hiciéronse este día, cuando fue tomada la ciudad, una de las mayores crueldades que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra. Era tanto el llanto de las mujeres y niños que quebraban los corazones de los hombres. Los tlaxcaltecas y otras naciones que no estaban bien con los mexicanos se vengaban de ellos muy cruelmente de lo pasado y les saquearon cuanto tenían. Ixtlilxóchitl de Texcoco y aliados de Cortés y los suyos, al fin como eran de su patria y muchos de sus deudos, se compadecían de ellos y estorbaban a los demás que tratasen a las mujeres y niños con tanta crueldad que lo mismo hacía Cortés con sus españoles. Ya que se acercaba la noche, se retiraron a su real y en este concertaron Cortés e Ixtlilxóchitl y los demás señores capitanes el día siguiente acabar de ganar lo que quedaba. En dicho día, que era de San Hipólito Mártir, fueron hacia el rincón de los enemigos, Cortés por las calles e Ixtlilxóchitl con Sandoval, que era el capitán de los bergantines, por agua, hacia una laguna pequeña que tenía aviso. Ixtlilxóchitl, como el rey Cuauhtémoc, estaba allí con mucha gente en las barcas. Fuéronse llegando hacia ellos.
Era cosa admirable ver a los mexicanos, la gente de guerra confusa y triste, arrimados a las paredes de las azoteas mirando su perdición, y los niños, viejos y mujeres llorando, los señores y la gente noble en las canoas con su rey, todos confusos. La prisión de Cuauhtémoc. Hecha la seña, los nuestros embistieron todos a un tiempo al rincón de los enemigos y diéronse tanta prisa que dentro de pocas horas le ganaron sin que quedase cosa que fuese de parte de los enemigos, y los bergantines y canoas embistieron con las de estos, y como no pudieron resistir a nuestros soldados, echaron todas a huir por donde mejor pudieron, y los nuestros tras ellos. García de Holguín, capitán de un bergantín, que tuvo aviso por un mexicano que tenía preso de cómo la canoa que seguía era de donde iba el rey, dio tras ella hasta alcanzarla. El rey Cuauhtémoc, viendo que ya los enemigos los tenían cerca, mandó a los remeros llevasen la canoa hacia ellos para pelear. Viéndose de esta manera, tomó su rodela y macana y quiso embestir. Mas viendo que era mucha la fuerza de los enemigos, que le amenazaban con sus ballestas y escopetas, se rindió. Cuauhtémoc frente a Cortés. García de Holguín lo llevó a Cortés, el cual lo recibió con mucha cortesía, al fin como a rey, y él echó mano al puñal de Cortés y le dijo: «Ah, capitán, yo ya he hecho todo mi poder para defender mi reino y librarlo de vuestras manos, y pues no ha sido mi fortuna favorable, quitadme la vida, que será muy justo, y con esto acabaréis el reino mexicano, pues a mi ciudad y vasallos tenéis destruidos y muertos». Con otras razones muy lastimosas que se enternecieron cuantos allí estaban de ver este príncipe en este lance. Cortés lo consoló y le rogó que mandase a los suyos se rindiesen, el cual así lo hizo, y se subió por una torre alta, y les dijo a voces que se rindieran, pues ya estaban en poder de los enemigos. La gente de guerra, que sería hasta 70,000 de ellos los que habían quedado, de los 300,000 que eran de la parte de México, viendo a su rey, dejaron las armas, y la gente más ilustre llegó a consolar a su rey. Ixtlilxuichitl, que procuró harto de prender por su mano a Cuauhtémoc, y no pudo hacerlo solo, por andar en canoa, y no tan ligera como un bergantín, pudo sin embargo alcanzar dos, en donde iban algunos príncipes y señores, como eran Tetlepaquetzaltzin, heredero del reino de Tlacopan, y Tlacahuepatzin, hijo de Motecuzoma, su heredero, y otros muchachos, muchos. En la otra iban la reina Papantzin o Xomoc, mujer que fue del rey Cuitláhuac, con muchas señoras. Ixtlilxuichitl los prendió y llevó consigo a estos señores hasta donde estaba Cortés. A la reina y demás señoras las mandó llevar a la ciudad de Texcoco con mucha guarda, y que allá las tuviesen. La duración del sitio. Duró el cerco de México, según las historias, pinturas y relaciones, especialmente la de don Alonso Axayaca, 80 días cabalmente. Murieron de la parte de Ixtlilxuichitl y reino de Texcoco más de 30,000 hombres, de más de 200,000 que fueron de la parte de los españoles, como se ha visto. De los mexicanos murieron más de 240,000, y entre ellos casi toda la nobleza mexicana.
pues que apenas quedaron algunos señores y caballeros, y los más niños y de poca edad. Este día, después de haber saqueado la ciudad, tomaron los españoles para sí el oro y plata, y los señores la pedrería y plumas, y los soldados las mantas y demás cosas, y estuvieron después de estos otros 4 en enterrar los muertos, haciendo grandes fiestas y alegrías. La relación de Chimalpín, lo que siguió a la toma de la ciudad. Y después que fueron depuestos los atavíos de guerra, después que descansó la espada y el escudo, fueron reunidos los señores en Acachinanco, el primero Cuauhtémoc, señor de Tenochtitlan, el segundo Tlacotzin, el Cihuacóatl, el tercero Oquitzin, señor de Azcapotzalco, Mexicapan, el cuarto Panintzin, señor de Ecatepec, el quinto de nombre Motelhuilhuitzin, mayordomo real. Este no era príncipe, pero era un gran capitán de la guerra. A estos 5 hizo descender el capitán Hernando Cortés. Los ataron y los llevaron a Coyoacán. Tan solo Panintzin no fue atado. Allá en Coyoacán fueron encerrados, fueron conservados prisioneros. Allá se les quemaron los pies. Además, a los sacerdotes Cuauhcohuacatl y Powaihuitl, Tehuehuetzin y Tetlamecatl se les inquirió acerca del oro que se había perdido en el canal de los toltecas cuando huyeron los españoles por la calzada de Tacuba, perseguidos por los mexicas. Se les preguntó por el oro que había sido reunido en el palacio, en forma de 8 barras, y que había quedado al cuidado de Ocuitecatl, que era mayordomo real. Cuando murió éste, lo mató la epidemia de viruela, solo quedó su hijo, y de las 8 barras tan solo aparecieron 4. El hijo huyó enseguida. Y salieron entonces de la prisión quienes habían sido llevados a Coyoacán. El capitán Hernán Cortés les habló a aquellos 5 mexicas a quienes había combatido, los señores mexicas Cuauhtémoc, Tlacotzin, el Cihuacóatl, Oquitzin, Panitzin, Motelhuitzin. A estos les habló el capitán Cortés allá en Coyoacán. Se dirigió a ellos por medio de los intérpretes Jerónimo de Aguilar y Malintzin. Les dijo el señor capitán: quiero ver cuáles eran los dominios de México, cuáles los de los tepanecas, los dominios de Aculhuacan, de Xochimilco, de Chalco. Y aquellos señores de México enseguida entre sí deliberaron. El Cihuacóatl Tlacotzin luego respondió: oh príncipe mío, oiga el Dios esto poco que voy a decir. Yo, el Mexicatl, no tenía tierras, no tenía cementeras. Cuando vine acá, en medio de los tepanecas y de los de Xochimilco, de los de Aculhuacan y de los de Chalco, ellos sí tenían cementeras, sí tenían tierras, y con flechas y con escudos me hice señor de los otros, me adueñé de cementeras y tierras. Igual que tú, que has venido con flechas y con escudos para adueñarte de todas las ciudades, y como tú has venido acá, de igual modo también yo, el Mexicatl, vine para apoderarme de la tierra con flechas y con escudos. Y cuando oyó esto el capitán Cortés, dijo con imperio a los tepanecas, a los acolhuas, a los de Xochimilco y de Chalco. Así les habló: venid acá.
El Mexicatl con flechas y con escudos se apoderó de vuestra tierra, de vuestra pertenencia, allí donde vosotros le servíais. Pero ahora, de nuevo, con flechas y con escudos, os dejo libres. Ya nadie allí tendrá que servir al Mexicatl. Recobrad vuestra tierra. Esto fue narrar para no desvivir en el desempleo. Suscríbete y nos vemos pronto. Hasta la próxima.